Entender la mente de un asesino. ¿Quién es Roberto Carmona? Vamos a hablar con la magíster en neuropsicología, una querida amiga, la doctora Cecilia Schwartz. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Un placer estar contigo otra Igual- vez para hablar de este caso. Igualmente, muchas gracias para que nos ayudes a entender cómo hacemos para meternos en la mente de Carmona desde tu especialidad y por lo que podés ver de las noticias. ¿Quién es Ujú. Carmona? Mira, estuve mirando un poco en internet y estuve mirando el juicio. Cuando se escapó en el 22, nosotros hicimos una nota y diferenciamos la sociopatía de la psicopatía. En ese momento teníamos poca información sobre él y ahora a vistas de la entrevista me puse a mirar un poco más el juicio, que ahora al haberse publicado en YouTube estaban las imágenes de él y se le podía escuchar. Él es un psicópata de libro, siendo un psicópata una patología mental con la que se nace. ¿Por qué se nace? Porque es una disfunción de unas áreas cerebrales, puntualmente el lóbulo prefrontal, en donde por haber sufrido seguramente de estrés materno, de manera alcohólica y otras incidencias negativas, el papel violento, hay características genéticas y epigenéticas que determinan la formación de un fenotipo. Un fenotipo es el modo en el que uno se manifiesta a nivel conductual en él, muy característico de una persona, no solamente fría, sin moral, sin empatía, calculadora, manipuladora, que son estas características propias que hemos visto que se ha ido desarrollando a lo largo de él, a lo largo de la vida. Mirando un poco su historial, él no solamente fue abandonado en instituciones infantiles cuando era pequeño, sino que empezó a delinquir ya a los 10 años. Y a partir de los 18 años, con la mayoría de edad, ha pasado su vida en instituciones carcelarias. Y cada vez que ha tenido oportunidad y le han dado un permiso, ha matado, fuera y dentro de la cárcel, sin ninguna sensación de culpabilidad, que es una de las cosas características del psicópata. El psicópata siempre va a manipular la realidad para hacerte creer que tú eres el culpable de lo que él ha hecho. Entonces, no pueden asumir responsabilidad de nada, por ende, no solamente no sienten culpa, sino que no sienten ninguna emoción de tristeza, pena o lo que fuera por sus acciones. Al contrario, sienten regocijo y placer al darse cuenta que él puede controlar y ser más, ser superior al que tiene enfrente. Es como si estuvieran permanentemente, y él se describe como un depredador, es como si estuvieran permanentemente enfrentándose a la posibilidad de ver si que yo gano para sobrevivir. Es como la lucha en lo más salvaje de la naturaleza, en donde para poder prevalecer y ser yo el macho alfa, lucho, mato, no me importa lo que haga con tal yo de sobrevivir y de ganar, de salir yo beneficiado en algo. Esa es la característica típica del psicópata, que es lo que han descrito los profesionales que lo han tratado. ¿Alguna vez nos explicaste la diferencia entre psicópata y sociópata? ¿Querés repetirlas? Exactamente. El psicópata, como te digo, tiene una base genética, epigenética y de mal funcionamiento neuroquímico. No existe la posibilidad de inhibir la conducta impulsiva. Sale tal cual como sale según sus propias emociones, no sus emociones, según sus propios impulsos. A diferencia del sociópata que sí siente emociones, el sociópata se hace. Y ahí es donde estuvo la confusión en el primer momento, porque viendo la historia de él, lo que le había pasado en su infancia, pensábamos en un primer momento que él era una persona víctima de lo que había sufrido en su infancia y en las instituciones en donde estuvieron. Pero es sociópata que suele tener bastantes dificultades para socializar con los demás y para interactuar con los demás, siente empatía, sufre. Los dos entienden lo que hacen. En los dos casos son conscientes de lo que hacen, entienden lo que hacen, solo que al psicópata no le importan las consecuencias de lo que hace, ¿sí? Y en este caso, el psicópata, al revés del sociópata, tiene muchas habilidades sociales. Son personas sumamente seductoras, tienen facilidad para el trato con los demás, justamente porque uno de sus objetivos es manipular al otro. Entonces, para manipular tienen que ser locuaces, entradores, encantadores,
yo les llamo encantadores de serpientes, porque pueden venderte un buzón, te seducen y te hacen entrar y creer que lo que ellos te dicen es cierto. Con lo cual, ahí es la manipulación. La manipulación tiene un objetivo narcisista, egoísta, y él de hecho lo dice, o sea, cuando se escapó ahora y le preguntaban por qué se escapó en Córdoba, le dijo por ego, no por amor. O sea, lo tenía planificado, había planificado, comprado el cuchillo con el que asesinó, había planificado cómo escaparse, en qué momento, todo. Esa frialdad para calcular al milímetro y controlar la reacción de los otros es características del psicópata. Mientras que el sociópata actúa por emoción violenta. Y ahí está una de las diferencias esenciales. Es capaz de sentir empatía, es más, es muy empático el sociópata, mientras que el psicópata no. Y por eso insisto, cuando hemos empezado a analizar un poco con más información como hemos tenido ahora a partir del juicio que se le hizo, pudimos realmente discriminar que él está enmarcado dentro de esta patología mental que es la psicopatía, porque hay ausencia total de no solamente emocionalidad hacia el otro, sino que de responsabilidad hacia sus actos, responsabiliza el sistema, al pobre taxista que mató porque no le quiso entregar el auto, y más allá de responsabilizarlos, no siente ningún remordimiento. Entonces, cuando decís, ¿por qué tengo que pedir perdón? No voy a cambiar nada. El remordimiento, la ausencia de emocionalidad es total. Lo cual lo vuelve, tal como lo han llamado, una hiena, y decían en las entrevistas, hiela la sangre solamente el verlo, y si tú ves el rostro de él, es un rostro totalmente frío, impersonal, que te pone en alerta, en guardia, ni bien estás enfrente de él, ¿no? Dos preguntas que simplifican una respuesta técnica y científica seguramente más compleja, pero definida. ¿Tiene cura el psicópata? No, no tiene cura el psicópata. Por eso mismo es que se ha definido como una patología con la que se nace. Ya está instalado en su genética, en su epigenética en realidad, lo que para ser más precisos a nivel técnico, está instalado en sus genes esta modalidad de comportarse y conducirse con los demás. Con lo cual no hay forma de rehabilitar. En el caso de la sociopatía podría intentarse rehabilitar, pero en el caso del psicópata no. Y de ahí que entra en duda cómo es que le han dado ciertos permisos y demás, sabiendo que es un caso irrecuperable y que ha llevado tantísimos años, porque lleva 40 y pico de años delinquiendo en un sistema en donde ha sido probado que nada se podía hacer por él. Entonces, una persona tan peligrosa como es él, y que en cualquier momento va a buscar la posibilidad de poder hacer algo para salirse con la suya, que es escaparse, tener su libertad, para nada, porque no podría insertarse en la sociedad porque nunca estuvo en ella, es realmente impensado cómo es que se le ha podido otorgar esas salidas cuando es alguien totalmente irrecuperable. Hay pocos, gracias a Dios, casos de este tipo, pero aún estos pocos casos que hay tendrían que tenerse en cuenta de que no hay nada que se pueda hacer con ellos.